Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El llamado Pacto de las Garantías Sociales y de la Reforma Social de 1942-43, que se expresa en el capítulo de las garantías sociales que se incorpora a la Constitución de 1871, que era la existente en esa época, en el Código de Trabajo que se aprueba también en el año 1943 y en la reforma al artículo de la Constitución, que es el actual artículo 45 actual, que correspondió en aquella época a la reforma para darle un uso social a la propiedad, son el resultado de una serie de acontecimientos importantes en la historia del país. Primero, es la tradición en Costa Rica de leyes que de distinta manera desde la época colonial se venían aprobando sobre aspectos laborales. Porque hay que señalar que esa reforma social del 43 no inventa las leyes laborales de Costa Rica, sino que había una larga tradición de ellas. Desde la época de la colonia, antes de la independencia, se habían establecido incluso normas por las cuales se prohibía el trabajo de menores de edad que se consideraban menores de 15 años. Y se establecían regulaciones incluso sobre el trabajo de mujeres. Estas son normas que hoy nosotros podríamos decir de carácter social. Y eso es importante tenerlo en presencia, porque en el siglo XIX algunas de esas normas, con motivo del desarrollo de la actividad cafetalera, tendieron a modificarse, porque ¿cómo se iba a prohibir para los cafetaleros el trabajo de menores de 15 años? El trabajo de los cafetaleros requería también menores de edad que se usan y se usaban en la recolección de la cosecha de café, en las cogidas de café, y porque se requería mucha mano de obra para las cogidas de café. Entonces empiezan a establecer el trabajo infantil de esa manera, sin regulaciones, como si se estableció en la época colonial, o con las regulaciones normales, digamos, no jurídicas, de atención al trabajo, lo que puede aguantar un niño laborando. Entonces allí empezamos a tener normas de carácter laboral en aquella época y se regularon otros aspectos de trabajo desde la época colonial. En el siglo XIX, ya en la época de la independencia, empezaron a dictarse normas de trabajo en ese sentido, que se regulaban a través del derecho civil, no del derecho laboral, porque el derecho laboral es una evolución del derecho en general y del derecho civil. Y evoluciona cuando se llega a tener conciencia universal de que el derecho de trabajo regula de manera particular una relación de los hombres, que es la relación laboral de ellos, y considerando también que esa relación laboral es una relación de pequeñez del trabajador frente al patrono, de manera que se trataba al trabajador como una persona que había que proteger. Por eso el derecho laboral es un derecho de protección del trabajador, dado que el sistema de producción y el sistema productivo económico del país en sí mismo se interpreta que es, si no opresivo del trabajador, no es amigable con el trabajador, por lo cual hay que establecerle regulaciones a esa forma de trabajo y a su explotación del trabajo humano. Entonces, en esas formas de entender el derecho,
empiezan a darse por motivo de luchas que igualmente se dan a nivel internacional en Europa y en otros países en el siglo XIX, orientadas a ir regulando la relación del trabajo en términos no solo de la jornada, sino también del salario, de las condiciones de trabajo relacionado esto con seguridad e higiene ocupacional, etcétera, para asegurar que el trabajo no solo sea en condiciones salubres, que sean buenas para el trabajador, sino que sean también buenas desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Es decir, un trabajador no tiene por qué trabajar en condiciones oscuras, de poca ventilación, calurosas, etcétera, sino que deben ser agradables y buenas para un mejor desempeño de su actividad productiva. Entonces, ese tipo de luchas se empieza a dar en escala internacional y empieza a repercutir en distintas partes del mundo, y en Costa Rica muchas de esas cuestiones empiezan a moverse y a traducirse. Cuando se crea el Código General de Carrillo en 1841, el Código General de Carrillo, que fue una revolución jurídica en el país, porque con él prácticamente empezamos a elaborar las leyes propias nacionales, superando toda la vieja legislación española que todavía se aplicaba en Costa Rica. En ese código se regulan las relaciones laborales como parte de las relaciones civiles, y porque el contrato de trabajo, no como lo entendemos hoy, se entendía en esa época como una relación civil de prestación de servicios, y por lo tanto se creía o se interpretaba que el trabajador lo que hacía era alquilar sus servicios al patrono, y lo que se establecía era un contrato de alquiler de servicios y no un contrato laboral como lo entendemos hoy. Y que siendo una relación de hombres libres, la del trabajador y la del patrono, porque éramos considerados hombres libres como lo seguimos considerando hoy, no se consideraba que fuera una relación desigual por el proceso productivo. Entonces lo que se pactaba entre trabajadores y patronos se consideraban como pactos de igualdad. Por eso el Código Civil regulaba eso como una relación que era de esa naturaleza, de alquiler de servicio. Y así se reguló el contrato de trabajo hasta 1943 prácticamente, cuando apareció el Código de Trabajo, que estableció ahora sí esa diferenciación entre trabajador y obrero y patrono, y estableció claramente el contrato de trabajo como un contrato regulatorio de una relación de trabajo que iba a contemplar no solo aspectos de condiciones de trabajo, sino de salario y de jornadas de trabajo. En medio de una vieja tradición que ya venía desde 1900 en adelante, desde Argentina, desarrollándose en códigos de trabajo que empezaron a surgir en América Latina desde aquellos años. Y con la Revolución Mexicana, la Ley General del Trabajo de México de 1913, que fue el primer código de trabajo que se desarrolló en México, al mismo tiempo que se desarrollaron códigos de trabajo en los distintos estados de la República Federal Federal de México, con lo cual aparecieron ya cuerpos jurídicos muy importantes que iban contribuyendo a crear una base de tradición jurídica para Costa Rica, de la cual no éramos ignorantes, porque se había desarrollado también la Escuela de Derecho desde 1843, y vinculado a esto iban surgiendo también los nuevos conceptos, se iban penetrando los nuevos conceptos relacionados con estas corrientes que estaban surgiendo en el continente de desarrollo del derecho social y del derecho laboral u obrero, como también se le denominó. Entonces ahí empezaron a formularse ese tipo de cuestiones que empiezan a tener fuerza en el país y que son parte de los elementos que hay que entender para comprender las reformas sociales en el país, y para entender también que el Partido Comunista no fue como el abanderado solo de esas causas, sino que las contribuyó a mantenerlas izadas, digámoslo así, ¿verdad? Porque se representaba como un partido de los trabajadores, y parte de esto era parte de sus luchas. Con las corrientes social cristianas que empezaron a desarrollarse a finales del siglo XIX, también con encíclica Rerum Novarum, que empezó a hablar del justo salario, de las jornadas de trabajo, etc., se refortalecen estas concepciones jurídicas internacionales
y aparecen también las corrientes social cristianas que empiezan a reivindicar parte de estas luchas. Por eso también hay una confluencia de ese tipo de valores impulsados por la Iglesia Católica que se refuerzan con la encíclica Quadragésimo Annum 1933, cuando ya existía la Unión Soviética, y ante la presencia de la Unión Soviética, la Iglesia pues arremete con más fuerza para tratar de ganarse los trabajadores a la causa del cristianismo y por alejarlos de la causa del socialismo y del comunismo. Y para eso tenía que reivindicar entonces situaciones laborales, la defensa de los sindicatos, la defensa de las luchas obreras, la defensa de la huelga, la defensa del justo salario, de las jornadas de trabajo y otros elementos que se estaban asociando en ese momento a estas luchas. Resultado de la Primera Guerra Mundial, en 1919 se establece la Liga de las Naciones como un órgano internacional que después fue superada por las Naciones Unidas en 1945, porque la Liga de las Naciones duró hasta 1939, pero ligada a las Liga de las Naciones surge como un organismo internacional la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que aunque eliminada la Liga de las Naciones fue desarrollada también dentro de las Naciones Unidas y hoy es uno de los grandes institutos internacionales de las Naciones Unidas que desempeña una labor muy importante en la promulgación de convenios internacionales, que así se llaman, donde se regulan aspectos relacionados con el trabajo, el mundo del trabajo, el trabajo decente, los salarios, las jornadas, en todos los campos humanos. Entonces, desde 1919 hasta 1942, Costa Rica, que no formó parte de la Liga de las Naciones en una primera etapa y después sí, aprobó algunos de estos convenios internacionales que originalmente se daban para industrias pesadas, industrias marítimas, etcétera, que no tenían mucho que ver con nosotros, con nuestra actividad económica productiva, pero que ya empezaban a tener presencia en nuestro país como normas de derecho internacional. Y en ese sentido, esta es otra pata que hay que entender, una pata de ese banco que llamamos garantías sociales, que empieza a influir en esa conciencia nacional para ir orientándose a la promulgación de las garantías sociales. Entonces vamos teniendo tradición de leyes propias en el carácter de leyes laborales, sociales y de trabajo que dan desde la colonia. Las que vienen después por OIT desde 1919, que empiezan a impulsarse, lo que en la escuela de Derecho de la Universidad de la Universidad de Santo Tomás I y después de la Facultad de Derecho, que se desarrolló individualmente hasta 1940, cuando se creó la Universidad de Costa Rica y a ella se adscribió la Escuela de Derecho que existía desde la Universidad de Santo Tomás, en estudios vinculados al derecho social y derecho laboral, donde ya se conocía la tradición de los códigos de trabajo que ya venían promulgándose en América, en Argentina, en México y en otros países del continente, y en Cuba misma, que ya también se habían desarrollado normas de carácter laboral que después van a influir también para la redacción del Código de Trabajo de Costa Rica en 1943. A ellos se suman las instituciones sociales del siglo XIX, que empiezan a formularse con la aparición de los primeros hospitales a principios del siglo, el intento de crear el Hospital San Juan de Dios desde principios del siglo, casi a finales de la colonia, cuando ya con la época de la independencia se forma el leprosario y se vuelven a intentar los primeros esfuerzos para crear el Hospital San Juan de Dios con ese nombre, porque era una tradición crearlos con ese nombre, porque así se crearon en América Latina muchos hospitales usando a San Juan como un símbolo de protección de estas instituciones sanitarias. Y por supuesto ya a mediados del siglo XIX teníamos constituido el Hospital San Juan de Dios en 1845, la Junta de Protección Social, que se funda por aquellos años también para contribuir a darle el apoyo de sustento económico que sigue dándole de manera tan importante a esas instituciones de salud y a otras de beneficencia. Y por otro lado, porque en la segunda mitad del siglo XIX se impulsan también
otras instituciones de salud, hospitales en otras partes del territorio nacional, algunas de ellas vinculadas al desarrollo empresarial productivo del país, como fueron las zonas bananeras y otros centros de trabajo importantes o de poblamiento que empezaban a darse en el país, de manera que a finales del siglo XIX ya estaban constituidos centros sanitarios importantes de esta naturaleza en San José, en Alajuela, en las áreas de banano que ya estaban desarrolladas las compañías bananeras, donde se crearon los hospitales de la compañía bananera y los dispensarios de salud, y se habían ido creando las juntas también de salud que iban desarrollándose en el territorio nacional. Finales del siglo XIX, el doctor Carlos Durán, uno de los hombres más importantes del país como médico y como gobernante en 1890, contribuyó también a establecer el hospital de tuberculosos. Ya existía también el de la lepra y el Hospital San Juan de Dios, y más los hospitales regionales que estaban apareciendo, que son como la base también de nuestra institucionalidad de salud pública que empieza a surgir en aquellos años y que va a ser como el pilar fundamental, la columna vertebral de lo que después se va a desarrollar como seguridad social en Costa Rica. Para los años 20, de 1920-1930, se produce una verdadera revolución en el campo de la salud pública cuando en esa época el ministro de Salud, Solón Núñez, y otros ministros importantes de la época fortalecen más la salud pública del país, y porque se recibe una ayuda muy importante de la Fundación Kellogg y la Fundación Rockefeller de la época para sanear el agro costarricense. Esto estaba vinculado obviamente en estas fundaciones internacionales para sanear las áreas de producción de las compañías bananeras, especialmente como grandes compañías establecidas en la región de América Central y Central y de Costa Rica, y porque la compañía bananera estaba ya establecida en toda la región atlántica y había iniciado sus cultivos en el Pacífico, en la región pacífica, que culminan en la década del 30 con la fundación del puerto de Golfito allá por 1938. Entonces había que sanear esas regiones para poder aprovechar más el trabajo agrícola en la producción de banano, que eran condiciones verdaderamente infames de trabajo. Había mucho accidente por picadura de culebra. Nuestro gran sabio Clorito Picado se va a distinguir en esa lucha para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores que estaban afectados por ese tipo de picaduras. Es uno de los que va a propiciar que se use el calzado y las botas para trabajar en el campo. Hay hasta una anécdota de él muy simpática, porque una vez criticando esas políticas de calzado, le decía a los campesinos que el calzado era para trabajar en el campo y no para entrar a la ciudad, porque los campesinos compraban las botas, seguían trabajando descalzos, pero cuando venían en tren a la ciudad se ponían las botas para bajarse del tren y entrar a la ciudad de San José, ¿verdad? Pero no era para eso, ¿verdad? Podríamos decir simbólicamente que en la ciudad había otro tipo de culebras, pero no las culebras que mataban, o las picaduras de culebras que mataban. Y don Clorito, el gran sabio costarricense, fue uno de los precursores de la penicilina, además, y de los sueros antiofídicos. El Instituto de Sueros Antiofídicos que tiene la Universidad de Costa Rica, uno de los institutos más importantes del mundo, lleva el nombre de este gran costarricense, Clodomiro Picado. Entonces, tenemos esa importante labor de los grandes médicos de la década del 20, de las empresas estas, fundaciones Rockefeller, y estos que contribuyen a impulsar el saneamiento ambiental de Costa Rica, las políticas de calzado que impulsa el doctor Clorito Picado para ir generalizando eso. Esas políticas de calzado se van a fortalecer después en época del doctor Calderón Guardia, 1940-44, cuando el doctor le da un papel, le asigna un papel muy importante a calzar los niños y los jóvenes y la población del país, a lo cual invita a formar parte de un proceso que impulsa eso a uno de los diputados comunistas electos en esa época, Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa, digámoslo así, del comunismo al calderonismo para desarrollar las políticas del calzado. Él era zapatero también.
y entonces ahí se desarrolla. Y por otro lado, para entender el desarrollo de las garantías sociales tenemos que explicar el surgimiento, entonces ahora sí, de los actores políticos. Hemos dicho los factores sociales de natural desarrollo, legislación propia que venía desarrollándose de carácter social y laboral, y las condiciones de higiene y seguridad que también venían desarrollándose en ese sentido. Podríamos alimentar a esto con los aspectos de desarrollo educativo que empezaron a darse desde el siglo XIX de manera fuerte, que también contribuyen inevitablemente a mejorar la calidad de las condiciones de vida de los costarricenses, y las reformas de salud de la década del 20, y a ello vienen ahora los actores políticos que van a culminar con la gran reforma social y laboral. Ahí tenemos varios elementos. Uno es el Partido Republicano, que nace en 1890, 89-90, que se va a proyectar hasta 1940 con la candidatura del doctor Calderón Guardia y con su gobierno. Es un partido viejo en esa época, de tradición histórica muy importante. De hecho, el Partido Republicano era el que había mantenido los gobiernos casi durante todo ese periodo, con los principales gobernantes del país, presidentes de la República durante esos años, y culmina con el ascenso del doctor Calderón Guardia, un hombre que había sido formado en Bélgica con una gran sensibilidad social, cristiana, educado en tradiciones social cristianas revolucionarias que se basaban en las encíclicas el Rerum Novarum y en las cartas pastorales del cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, como se llamó, a un código social eclesiástico que impulsó la Iglesia en aquellos años, muy importante también, donde allí estaban traducidas parte de las luchas y de las reformas sociales que se van a aprobar en Costa Rica. Tenemos dentro de esa vertiente el Partido Reformista del general Jorge Bolio, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, y que el general Jorge Bolio contribuye también con sus luchas y su partido a sensibilizar la población del país en esa perspectiva. Entonces tenemos la tradición del Partido Republicano, del reformismo de Bolio, que culmina todo eso con la llegada del doctor Calderón Guardia a la presidencia de la República. Tenemos el impacto, obviamente, de la encíclica Quadragésimo Anno, 1933, que fortalece los planteamientos de la encíclica Rerum Novarum, que cobra mucha fuerza con la iglesia costarricense en la década del 30. La iglesia era una iglesia conservadora en la década del 20, y conservadora quiero decir en términos políticos, muy anticomunista, muy antiliberal, muy antimasónica. Luchaba por rescatar un espacio para la iglesia en la sociedad costarricense cuando tenía ciertas restricciones de carácter público. Estaba separada la educación religiosa del Estado y habían algunas cláusulas que limitaban el accionar eclesiástico público, y en ese sentido la iglesia era sumamente conservadora. Cuando asumió Monseñor Sanabria la jefatura de la iglesia costarricense en 1939, el obispo de Costa Rica en ese momento supera al obispo anterior, Monseñor Estor Castro, que era el conservador en ese sentido frente a Sanabria, que seguía siendo conservador. En el año 39 hay que entender que Sanabria era vocero de esa iglesia conservadora, anticomunista, incluso se enfrentaba públicamente a los comunistas como diciéndoles que eran extraños al país, que no eran parte de la idiosincrasia nacional, que eran como un apéndice extranjero, en fin, que eran perniciosos, que ahí no debían entrar los católicos, etc. Era un discurso de esa naturaleza. Esto para entender al Sanabria del año 39, porque en el año 42-43 Sanabria cambia su discurso cuando se va a aliar a los comunistas para aprobar las garantías sociales. Entonces Sanabria apoya la candidatura de Calderón Guardia a condición de que Calderón Guardia derogue las leyes liberales. Calderón Guardia obviamente llega a derogar las leyes liberales, tiene el apoyo eclesiástico de la iglesia conservadora de sus primeros 2 años,
Y en ese sentido empieza a gobernar el doctor Calderón con apoyo de la iglesia. Los comunistas, por su parte, que se habían fundado en 1931, eran contrarios a Calderón Guardia, lo consideraban un heredero de León Cortés a quien habían combatido fuertemente, consideraban que era conservador en sus planteamientos iniciales, y en ese sentido fueron opositores al gobierno de Calderón Guardia durante sus primeros 2 años, aún aceptando y entendiendo que se daban pasos muy importantes, nuevos, cualitativos en el gobierno de Calderón Guardia, como fue la apertura de la Universidad de Costa Rica en 1940 y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que también el gobierno la anuncia en 1940 como elementos nuevos en base a esa tradición de salud pública que ya teníamos nosotros. Viene la crisis, ahora sí, el elemento central unificador de estos sectores o de estos actores políticos, que es la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, estallada en 1939, empieza a tener efectos negativos sobre la economía nacional alrededor de 1941, porque el café nuestro se exportaba fundamentalmente a Europa, el 80%, y eso provoca una crisis enorme. Igual suceso era el azúcar, igual suceso tenía el abaca, una planta que se aplica en industria marítima principalmente. Estos productos además se exportaban a la Alemania nazi y los ejércitos no consumen café. Entonces entramos en crisis.